buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto presentarle a quien nos acompaña en esta mesa. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Con el gusto de estar aquí en este programa y con este gran auditorio, mi estimada Trini. Iván Arrazola. Hola Trini, buenas noches a todas, a todos. Esperanza Romero. Muy buenas noches, qué gusto coincidir, no me había tocado después de la jornada electoral, así es de que espero que el programa resulte del interés de quienes nos ven esta noche. Así será, seguramente. Guillermo Velasco. Muy buenas noches, Trini, un placer saludarles a todos y bueno, aquí con grandes temas en este inicio de semana. Muy buenas noches. Sí, porque es el primer programa después de que ya tuvimos un cómputo, ¿no?, en los diferentes cargos de elección popular, que tuvimos, pues ahora sí que completo, ¿no?, todo el número de personas que se tuvieron que elegir el pasado 2 de junio. Me refiero a los cargos desde gobernador hasta presidentes municipales, diputados federales, senadores. De tal forma que vamos a hablar justo de eso, de los resultados electorales. Y también hablaremos de qué es lo que sigue, porque habrá impugnaciones por parte de aquellas personas que se sienten afectadas por el resultado, y hablaremos precisamente de la judicialización del proceso electoral. Un tercer tema que ponemos sobre la mesa para nuestra invitada y nuestros invitados son los retos que tienen justo las administraciones públicas en los próximos 6 años, en los trienios que tienen los municipios, pero sin duda será importante hablar de lo que va a realizar el gobierno del estado con el gobierno federal. Y comienzo contigo, Esperanza. ¿Tú cómo viste, más allá de la jornada, porque ya tuvimos la oportunidad de dialogar al respecto, pero sí de los resultados? De los resultados diría dos cosas. Primero, a nivel federal, con casi 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum, que sí amerita que todos, los que votaron por ella, los que votaron en contra, los detractores de la 4T, pero principalmente los partidos políticos, revisemos y analicemos. ¿Y qué pasó? Las encuestadoras, hay que traerlas a cuenta, revisar y ver la consistencia y sobre todo el trabajo metodológico. ¿Cuáles se están salvando? A mí la lectura que hago y lo que me queda clarísimo es que hay no un México, varios Méxicos. Y también nosotros tenemos que ubicarnos en qué México estamos o de qué México formo parte o es mi familia. Yo todavía sigo sorprendida, altamente sorprendida, de que, al menos hablo por mí, que me muevo en un México donde hay muchísimos que jamás han tomado un camión y hasta ahora me está cayendo ese 20 o esos 20, y me muevo en un México donde la mayoría de las personas con que me relaciono ha tenido la oportunidad no solo de vivir bien, de viajar, de prosperar, y por lo tanto lo atribuyen a un modelo de país que ahora lo leen como una catástrofe y que se acabó. Y eso inmediatamente me lleva al razonamiento de que por eso ganó Sheinbaum, porque se fue a un México mayoritario. De ese 60% de mexicanos que votó, ¿cuántos viven con menos de 2,000 a la semana? ¿Qué porcentaje dice, para mí esta beca, este programa social, me representa un cambio sustancial, como de irme una vez a la semana a echar un taco a la calle, o en lugar de irme una vez, irme 2 veces? Representa aquel incremento al poder adquisitivo que durante 16 años no vieron y que en la administración de López Obrador sí recuperaron. Ese voto oculto, por vergüenza, por lo que fuera, porque dicen, hay muchos que votaron, y yo conozco a personas que si no te voy a decir por quién voté, y hasta se enojan con quienes les critican o les confrontan. Tú eres morenista, tú votaste por Sheinbaum. Estoy hablando a nivel federal, porque creo que Jalisco amerita otro análisis. ¿Quieres que dejemos justo en el nivel federal? Me parece bien, pero balance. yo sí creo que, cierro con esto, los partidos políticos tienen que revisar sus plataformas, su apuesta, su oferta, su campaña, sus hierros, y hacer un ofrecimiento consistente. ¿Qué necesita el pueblo? ¿A quién están sirviendo o atendiendo? Me queda claro que las mayorías han encontrado en la 4T ventajas que quieren mantener. Así es. Y tú decías algo, Gabriel, antes de comenzar, que los partidos políticos o el sistema de partidos viven un momento de disminución en cuanto a su calidad política, en su capacidad de accionar con la población. De crisis. De crisis. De crisis, sí, para ser claro. Definitivamente. En resumen. No te esponjes. En resumen. Crisis. Sí había un voto oculto, pero el voto oculto era de Morena, a favor de Morena. Y recuerdo en algunos restaurantes, amigos empresarios, lo señalaban. Hay un voto oculto y va a ganar Xochitl Gálvez, ¿no?
Y yo escuchaba a otra gente y yo decía, no, pues es que está muy claro cómo viene la elección. Y así lo veía y así lo escribí en su momento y lo señalé en algunos espacios y así sucedió. Más que el hecho, la trascendencia del hecho, decía el maestro Salvador Borrego de periodismo. Y aquí es, ¿cuál es la trascendencia de este gran triunfo de Claudia Sheinbaum y aliados y la gran derrota de los partidos y de Xóchitl Gálvez? Esto va a el que se haya creado una mayoría calificada, pues entonces se va a la cuarta T, la cuarta transformación, y viene un cambio de régimen de fondo. Yo no sé de qué tamaño va a ser la reforma del Poder Judicial que viene, que se ofreció, se prometió. O sea, no es nada, no están saliendo con algo oculto, que tenían escondido. No, se prometió transformaciones de fondo. Entonces, esto es un cambio de régimen que va a impactar en el Poder Judicial. ¿De qué tamaño? ¿Será como lo quiere López Obrador o se matizará? ¿Serán ajustes? Va a haber un cambio en el sistema de partidos políticos, porque viene una reforma a la ley de partidos. La propuesta que hicieron fue acabar con los plurinominales y quitarle el presupuesto tan alto a los partidos políticos. Eso lo ofrecieron. ¿Va a ser, de qué tamaño va a ser? ¿Sí se van a acabar los plurinominales? Que eso es otro debate. Sí, que en uno de los debates Claudia Sheinbaum es otro gran debate que habrá que darse. Sí. Va a trascender también en el sistema del Poder Ejecutivo. Va a acabar con los organismos autónomos, el INAI y todos estos organismos. Se va a jalar al INE el INE, ¿qué cambios va a registrar? Y en el Poder Legislativo, pues si están los cambios en los partidos y los diputados, menos diputados, menos senadores, pues es un cambio, no es un cambio. Entonces viene un cambio de fondo al sistema político mexicano, al gobierno. Sí se viene lo que no pudo López Obrador, porque López Obrador no hizo cambio, la verdad. Si vemos cambios en lo económico, pues los 10 grupos económicos más poderosos de México, intocables, hasta más dinero ganaron. La narrativa que hizo, pues, de cambios, la verdad es que no se dio. Claudia Sheinbaum tiene todo para dar esos cambios, pero ¿qué tan radicales van a ser? ¿Van a ser tan radicales como López Obrador lo quiere? ¿O van a ser cambios diferentes, matizados, considerando los contrapesos que hay? Porque... Y te voy a interrumpir. ¿No crees que, por ejemplo, cuando tú tienes o construyes una casa, los cambios fundamentales pueden estar en la parte de abajo donde no se ven? Y es justo el momento de ir construyendo en la parte del piso hacia arriba. Y que lo que hizo López Obrador sí fue fundamental, básico, necesario, para que pueda construir de ahí Claudia Sheinbaum. Sí, definitivamente, porque López Obrador no logró, al menos en la segunda parte de su gobierno, no logró la mayoría calificada. López Obrador le deja la mayoría calificada. ¿Qué va a hacer con ese gran poder Claudia Sheinbaum? ¿Va a construir un nuevo México, cimientos de un nuevo México, pilares de un nuevo México? ¿O va a hacer lo que muchos, o no pocos, más bien no pocos, tienen miedo de que realizaría, de un retroceso al pasado, de un gobierno muy fuerte, muy centralizador, de un partido único? ¿Qué va a hacer? O sea, se dicen muchas cosas, hay muchas especulaciones, pero la verdad es que la vamos a conocer. ¿Cómo viene? Cuando se siente en la silla del águila y empiece ella a tomar decisiones. Sí, a ver, yo creo que comienzo con esto que dice Gabriel. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Es que esa es la pregunta a la que tenemos que responder y la vamos a ver en acción. La victoria contundente de Morena en el 2 de junio es una victoria del presidente López Obrador, no es una victoria de Sheinbaum. Esa es la realidad. Nos equivocaríamos si leemos, Trini, la elección del 2 de junio. El presidente comenzó a operar hace muchos años y efectivamente hizo dos cosas. A ver, el presidente le interesó, nunca dejó de estar en campaña. ¿Y qué hizo el presidente? Evidentemente destinó el recurso a los apoyos sociales, y en un país donde hay desigualdad, donde hay pobreza, efectivamente esto respondió al día a día de la gente. Y hay que entender que a la gente no le importaba tener un país inseguro, un país sin medicamentos, un país donde no había un INSABI, no había guarderías, pero la gente tenía su dinerito del día a día y eso pareció satisfacer. También es un país que se empobrece, hay que decirlo, una clase media que se va justamente pauperizando. Este es un primer elemento. Y segundo elemento muy radical en López Obrador, el discurso del rencor social.
lo que atizaba contra los conservadores y los privilegiados y demás, claro que va calando en la mentalidad del pueblo de México. Si sumas que hay condiciones de pobreza, de injusticia y de corrupción de antaño, no en el gobierno de López Obrador, es una fórmula perfecta para ganar radicalmente. Y si le sumas la crisis de los partidos y una oposición que no existe o que yo digo, estatus del puesto vacante. Es un cúmulo de muchas cosas, pero bueno, el caso es que gana contundentemente, se disipó todos aquellos que alegaban fraude masivo, pues me parece que quedaron en ridículo, no hay fraude. ¿Qué si hay en todo caso? Una elección inequitativa por este tema y plagada de ilegalidades, pero a final de cuentas logró más votos que López Obrador, hoy está en el poder y la pregunta de fondo es, a ver, Claudia llega y va a estar un mes en cohabitación o en convivencia con un presidente de la República cuyos legisladores que llegan se la deben a López Obrador, no a Claudia. Claudia no tiene grupo político, esa es la realidad. Es una mujer estructurada, puede tener visión de Estado. También es cierto que es una mujer mucho más ideológica, ligada al Foro San Paulo, como no lo estaba siquiera López Obrador. Y el tema es qué va a hacer Claudia. Los mensajes del presidente, que siempre nos mintió con la verdad, hay que saber leerlos. El presidente es la realidad. El presidente López Obrador, fíjate lo que dice ahora, que él regresaría a la vida política si se lo pide su presidenta, dice López Obrador. Pero dice, y desde ahora advierto que tengo la capacidad de disentir. Hay que saber leer qué está diciendo el presidente de la República. Él, y luego va a dejar, y con eso termino, él sí va a impulsar, como diría el presidente, me canso ganso, pero él va a poner en lo que le toca todavía a su periodo, cuando menos 3 reformas. Una va a ser dejar más programas sociales en la Constitución, porque es el legado de todo aquel que se autopercibe como héroe y tiene que dejar ese legado. Segundo, la reforma al Poder Judicial. Y tercero, la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque va a ser la garantía de obediencia para Claudia. La advertencia de que realmente el presidente sigue estando presente. Ojalá nos equivoquemos en estas tesis, porque es cierto lo que dice Gabriel. Una vez que se está en el poder, también tenemos historias de maximatos quebrados o intentos de maximato. Vamos a ver qué hace Claudia. Ojalá lograr emanciparse para tener un país más moderno, más global, con visión de futuro. Pero me parece que ya tiene bastantes amarras importantes desde ahora. A ver, vamos con lo federal y de una vez te ligas con lo estatal porque le va a tocar a un candidato de MC, obviamente trabajar junto con Morena, ¿no? Iván. Bueno, a ver, es que se puede analizar desde diferentes vertientes lo que ha ocurrido con este resultado. Vemos, por ejemplo, desde el día lunes de la semana pasada, cuando pues para Morena todo tendría que ser pues un éxito total, un éxito rotundo, cómo los mercados reciben con preocupación la noticia de las mayorías que ha alcanzado Morena en el Congreso y además estos anuncios de parte del coordinador de los diputados, de Ignacio Mier, del propio presidente, de que el plan C va porque va. Y eso pues a los mercados pues los empieza a alterar. Vemos cómo el dólar alcanza los 18 pesos. El presidente, bueno, dice la justicia está por encima de los mercados, entonces empieza a lanzar una serie de mensajes. Y por otra parte, pues el mensaje de Claudia Sheinbaum es, bueno, a ver, hay que esperar, vamos a someter esto a parlamento abierto, no todo puede ser tan sencillo. Y me parece además que no puede ser tan sencillo porque Morena no es el PRI, y lo que estamos viendo en esta ocasión no es el triunfo de un solo partido político, es el triunfo de una coalición de partidos, unidos no nada más por el tema ideológico, los une el interés político. No podemos decir, por ejemplo, que el Partido Verde ha sido un partido que desde que nació ha luchado por la igualdad y ha luchado por estos programas que López Obrador implantó. No se puede decir eso del Partido Verde. El Partido del Trabajo, pues, ha sido un partido satélite que en este momento ya comienza a tener mayor forma, vamos a decirlo de esa manera, pero por ejemplo, el Partido Verde o el Partido del Trabajo estarían dispuestos a aprobar una reforma en la cual eliminen a los diputados de representación proporcional o a los senadores de representación proporcional. Me parece que eso sería darse un tiro en el pie. En realidad, lo que me parece que va a ocurrir es que a Claudia Sheinbaum le va a tocar una posición muy compleja porque tiene que manejar toda una
estructura de intereses muy compleja, muy amplia, donde están los obradoristas más radicales, donde están pues estos partidos que pues a Morena no los ata el tema ideológico, los ata el interés político, están ahí porque han ganado cargos, porque han ganado puestos. Entonces, esta cuestión va a ser muy difícil de manejar, ya ni siquiera hablar de, por ejemplo, cómo va a manejar el tema de las mañaneras, de la propia Claudia, cómo puede cumplir el mismo rol que juega López Obrador todos los días. Me parece que es algo que vamos a ver. Ahora, hablando del tema ya propiamente local, me parece que el resultado que estamos viendo a nivel federal sí va a impactar a los pocos estados que todavía son oposición. Ya lo comentábamos aquí hace un instante, por ejemplo, pues Morena prácticamente va a ser un partido que va a cohabitar junto con MC al momento de gobernar. De hecho, pues Morena se quedó realmente pero muy cerca. Son 6 años y en esos 6 años van a pasar una serie de cosas. Por ejemplo, algunas de ellas. Morena y su grupo aliado se quedaron muy cerca de conseguir la mayoría calificada en el Senado. Me parece que les faltan 3 o 4 sí. senadores. Esos senadores los podrán conseguir de aquí a agosto, que arranca la siguiente legislatura. Es altamente probable que sí. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en la carrera de una senadora o de un senador que dice, tengo 6 años, voy a estar, digamos, comportarme como una oposición leal, aguantando todos los embates que seguramente van a haber, o pienso en mi carrera política y mejor de una vez doy el paso y me uno a la coalición gobernante. Me parece que de alguna forma esa misma pregunta se la van a plantear los gobernadores de oposición que quedan, y por lo que hemos visto, por ejemplo, con lo que ocurrió con los gobernadores del PRI, me parece que es muy probable que terminen cediendo, ¿no? No sé, por ejemplo, pensando en un caso como Guanajuato, con los problemas de seguridad que tienen, la gobernadora no estaría dispuesta a hacer una alianza cuando ya prácticamente su partido va a ser una oposición testimonial en el Congreso. Me parece que hay incentivos suficientes como para colaborar, cooperar y hasta en última instancia cambiarse de partido, ¿no? Entonces, me parece que el resultado que ha dejado el día domingo, si algo deja claro es que hay, digamos, una fuerza política que es la que está dominando, y de alguna forma el resto de las fuerzas políticas, esa inercia, esa fuerza de ese gran poder, las va a empujar de alguna manera a tener que cooperar, a tener que colaborar. Igual en Jalisco, ¿estás incluyendo al Estado? Me parece que también Jalisco va a ser otro de esos casos en los cuales MC, la posición minoritaria que tiene en el Congreso Federal, ya en este momento no le permite negociar absolutamente nada, ¿no? Bueno, seguimos con la ronda de Jalisco al regresar de la pausa, porque tengo que hacer una brevísima pausa. Y regresamos. Hablemos de las impugnaciones y sobre todo ya trasladándonos, por supuesto, a nuestro gobierno local, que bueno, ya lo dijimos, ¿no? Alcanzó mayoría y recibió ya su constancia de mayoría Pablo Lemus, candidato del partido Movimiento Ciudadano, y que justo estábamos discutiendo antes de ir a la pausa el acomodo de los y las diputadas en el Congreso. Yo lo voy a trasladar justo eso, a cómo quedó el Congreso en el estado de Jalisco. Cuando hablamos de mayoría relativa, pues son 21 por distrito, y tiene una mayoría, hablando en ese momento, la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, le sigue MC y después la coalición El Frente Corazón, Fuerza y Corazón por Jalisco, ¿no? Con 3 diputaciones, y de ahí se desprenderán los plurinominales que ya fueron también otorgados, y que pareciera que en el juego político hay una especie de empate técnico, Guillermo. Sí, a ver, ¿eso a qué te lleva? Que va a tener que haber acuerdos. Es decir, la fuerza que crece más, sin duda alguna, es Morena y aliados. Pero a final de cuentas, MC sigue teniendo fuerza, no la que hubieran querido, y por tanto Pablo Lemus va a tener que entrar a una lógica de negociar políticamente. Ya mandó un primer mensaje, lo que decíamos con Sheinbaum.
y que tiene sentido que lo haga así, máxime cuando estaba bajo el acecho de la impugnación. Porque ¿qué sucedió? A ver, primero hay que decir, yo creo que hay que advertirlo tal cual es, un papel deficiente del IEPC en Jalisco. Es decir, por razones me parecen técnicas, de incapacidad o lo que sea, tardaron en dar resultados. Y luego también se equivoca Pablo Lemus cuando él canta una victoria de 20 puntos el domingo 2 de junio. Entonces comenzó de alguna manera a ponerse bajo sospecha un proceso en donde Lemus gana de forma contundente, me parece que hay que decirlo, hoy queda de manifiesto ahí en el resultado final. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando Morena se empodera por ganar carro completo en todo el país, evidentemente la lógica fue, ni Jalisco vamos a dejar, donde yo creo que había incluso un acuerdo y un pacto político. Pero en fin, el punto es, Lemus llega ahí, Lemus ahí lo que va a hacer efectivamente es va a tener que negociar, y no solamente ese tema, también hay que decir que se convierte Lemus junto con Frangé, digamos, el clan Zapopan-Guadalajara en un nuevo nodo de poder político empresarial. Esa es la realidad, ¿eh? O sea, Lemus se convierte hoy, a ver, ¿qué queda del alfarismo? Pues me parece que hay una base que está ahí orbitando, no hay que descartar la fundación de un nuevo partido político para agrupar al alfarismo, pero de momento las voces ganadoras en MC es Lemus, es Castañeda, que sí es gente de Alfaro que va por la vía plurinominal al Senado, pero otras designaciones que eran jugadas de Alfaro no llegan al poder político. Llega Verónica Delgadillo, por cierto, la primera alcaldesa de Guadalajara, que también es gente muy cercana al Alfaro. Entonces me parece que hay reacomodos en las fuerzas naranjas. Hay un desastre en lo que tiene que ver con las diputaciones federales. Entonces me parece que Pablo llega con fuerza, llega con contundencia, representa un nuevo grupo político en Jalisco. Lo único que digo es que va a tener no un día de campo, sino que habrá negociaciones, porque a final de la historia, en el Congreso local no todo va a ser sencillo. Ahora bien, también los de Morena saben que, este es un tema que se va a arreglar en los presupuestos y el dinero. También ellos, si se ven favorecidos en proyectos... El primer reto será el del 2025, ¿no? Que ya pues viene sí, la temporada de empezar a construirlo, ¿no? Claro, pero a ver, en la medida que fluya dinero del centro, por buenos acuerdos de Lemus con Sheinbaum, y efectivamente aquí todo el mundo tenga para su juguete, quiero decir, para los propios proyectos, también efectivamente presupuesto mata todo, ¿eh? Ay, que no sea juguete, por favor. Bueno, yo comenzaré con un punto que no comparto. Pablo Lemus gana en forma contundente. Yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Son 200,000 votos, ¿eh? Bueno, de corroborarse que ese es el resultado legal y transparente. ¿A qué voy? ¿Por qué en Jalisco sucedió diferente que otras entidades? ¿Por qué el PREP se tarda 2 horas? Y dicen, porque en Jalisco hubo más de 40 combinaciones y es la razón técnica, una ralentización del proceso. Sin embargo, en otras entidades, con alianzas también en juego, no hubo esa ralentización de 2 horas. Número 2, ¿por qué dice Morena que no les permitieron tener las actas? ¿Por qué dice Morena que hubo una serie de irregularidades? Se emite un comunicado donde sostiene y dice tener pruebas que en los próximos días nos tendremos que enterar más a detalle. ¿Por qué? Porque los 6 días que marca la ley para la impugnación corren a partir de ayer que Pablo Lemus recibe la constancia de mayoría. Pablo Lemus es legalmente, hasta ahorita, el candidato electo con un diferencial de 5 puntos porcentuales respecto a ese dato oficial que dice el IEPC para sostener un trabajo que defiende que fue ajustado a la ley, dice coincide con los conteos, el PREV, el conteo rápido, etcétera. Sin embargo, Morena pregunta, ¿por qué en Jalisco se usaron bolsas de basura para trasladar los paquetes electorales? ¿Por qué en Jalisco se borraron los datos de las boletas, de muchas boletas, que en los próximos días nos vamos a enterar? Porque hoy mismo Eduardo Almaguer, como representante de Claudia Delgadillo, dice, tengo las pruebas, y aclara, dice, yo estoy como abogado, yo no soy afiliado a Morena, pero nunca había visto una situación así. Insiste que está plagado de irregularidades, pero la propia Citlalia Maya de MC da la razón y dice, esta elección estuvo plagada de irregularidades. Oficialmente, ella pierde, gana Laura Imelda Pérez Segura. Pues ganadores y perdedores alegan siempre lo mismo. El que gana... Pero ¿no? cuando te hablan tan puntualmente de en qué consisten las irregularidades, dice Morena, el retraso del PREP, la trazabilidad, el cómo se transportaron los paquetes, el que no les permitieran tener el acceso, el que el conteo haya sido, por ejemplo, la revisión de apertura de paquetes de un 45% cuando pedían el 65%, como ocurrió, por ejemplo, a nivel federal. Entonces, por lo menos sí plaga de sospechas.
Y como dijo la propia Claudia Sheinbaum, como dice el presidente y como dice la oposición, voto por voto, casilla por casilla, hay que abrir y que el voto valga. Y como dice la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que se gane la elección y que se respete lo que está reflejado en el voto del ciudadano. Pero si el voto no se puede ver, porque resulta que el papel en Jalisco tiene una circunstancia, quiero pensar en un voto tipo papel carbón, como en los bancos, que luego ya no, si te tardas en fotocopiarlo, ya no tienes el comprobante de que pagaste. A mí sí me parece que eso es altamente sospechoso. Y creo que el PREP debió haber dado eso certeza, para eso se construyó, ¿no? Desde hace muchos años atrás, y además para eso también el INE en algún momento dijo, bueno, yo tengo mi propio programa y que cada estado haga lo propio, ¿no? Creo que eso fue lo que empezó a sembrar ciertas dudas, ¿no? Respecto al proceso. Iván. Lo que pasa es que el proceso en realidad es muy claro. O sea, el primer dato que nosotros tenemos para saber no el resultado oficial de la elección, pero digamos sí la tendencia, pues son los conteos rápidos, ¿no? Que pues esos también tardaron en salir, y el PREP pues tiene 24 horas para cargar todo ese sistema y también nos va a arrojar datos de esas actas que se van recabando. ¿Cuál es la situación sobre todo con el PREP? Que bueno, en esas actas en donde se registran los resultados, pues puede que haya errores de los funcionarios de casilla al momento de contar. Por eso es necesario que el día miércoles, cuando se realizan los cómputos, cómputos distritales, ahí cuando se ve un acta con una alteración, cuando no hay acta de resultados o cuando se nota alguna cuestión sospechosa con un paquete, pues se tiene que abrir en ese momento y se tiene que contar otra vez cada una de las boletas para saber cuántos ciudadanos votaron y por qué partido político. Me parece, Trini, que desde el día domingo, cuando todo el mundo sale a declararse ganador y cuando dices, bueno, sí acepto en esta ocasión el resultado porque yo gané, ¿no? Entonces las cosas sí están bien, pero cuando pierdes, no, entonces hay ahí algún tipo de anomalía. Me parece que lo que vimos en Jalisco fue una cuestión como muy forzada, como de querer crear un zafarrancho, pero me parece que algo tiene esta lógica. ¿Y en qué sentido iría esta lógica? Bueno, que si tú puedes mostrar, por ejemplo, que se violó esta cadena de custodia de cómo se tenían que transportar o trasladar los paquetes, tienes un punto. Eso ocurrió en Puebla, y en Puebla se tuvo que anular una elección y se tuvo que convocar nuevamente a otra elección. Me parece que en las condiciones políticas en las que está actualmente el país, el Tribunal Electoral, si llegara a esta instancia de revisar la elección de Jalisco, por las presiones podría ceder, ¿no? Y ya en este momento ya no puedo asegurar que en base a presiones no se termine repitiendo una elección. Me parece que por ahí es por donde va el argumento de Morena. Pues todo esto lleva justo a impugnar una elección, y todos los partidos políticos están en su derecho, candidatas y candidatos, a realizarlo. Es un proceso natural, normal, conforme a ley, Gabriel. Están en su derecho de impugnar. La ley lo permite. Habrá que ver qué elementos sustentables tienen. Han señalado pues que los votos nulos como un elemento, pero los votos nulos, si vemos los votos nulos de la elección federal comparadas con la elección local, vamos a ver que son 5,000 de diferencia. Creo que son 105,000 votos nulos de la elección federal, que es la misma elección, ¿no? 6 casillas, 6 boletas depositadas en un lugar, en diferentes urnas. Pero fueron 5,000 votos de diferencia, ¿no? Y un argumento para anular una elección es que la diferencia de la distancia entre el ganador y el perdedor, los votos nulos sean mayores. Y aquí, si son 100,000, pues son 180,000 la ventaja de Pablo Lemos. Ahí no se aplica. Ahora, el traslado de esas boletas, de esos paquetes en bolsas negras, ¿cuántas son, pues? O sea, habrá que ver en los 20 distritos y en las más de 10,000 casillas, cuántos paquetes correspondientes a casillas se trasladaron, para ver
qué porcentaje es, si es el 1, si es el 2, si es el 3%. Eso no lo sabemos. Entonces, habría que ver, pues, finalmente las pruebas que lleven cuando se impugne la elección, se vean valoradas a nivel en el tribunal local, regional y la sala superior, ¿no? Que serían las 3 instancias que seguramente recorrerían. Ahora, no es la primera ocasión que se impugna una elección en Jalisco. Yo recuerdo, Esperanza, yo creo que tú también lo tienes presente, la elección donde ganó Francisco Ramírez Acuña Jorge Arana fue impugnada. Se llevó hasta la sala superior, se votó y fue unánime el triunfo que le dieron a Ramírez Acuña. La ventaja no fue grande, no me acuerdo si fueron 3 o 4 puntos, y finalmente la gana Ramírez Acuña, le da la razón la sala superior por unanimidad, ¿no? No me acuerdo si eran 5 o 7 votos, todos a favor de que era una elección válida sin esas irregularidades que se había denunciado. Y por otro lado, yo señalaría también sobre la gran tarea que enfrentará Pablo Lemus si se ratifica su triunfo, va a ser el cogobierno que ya lo han señalado, un cogobierno que pues tiene varios caminos, pero yo veo dos que él podría seguir. Uno, tiene que tejer fino políticamente, muy fino, y primero, pues construir esa alianza, fortalecer esa alianza con la presidenta de México, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, que como dice Guillermo, ya mandó el mensaje de conciliación, de coordinación, a diferencia de lo que hizo Alfaro hace 6 años, ¿no? Alfaro, en vez de conciliar, se subió al ring, ¿no? contra el gobierno federal y así le fue a Jalisco, ¿no? Y esa lección creo que la tiene muy clara Pablo Lemus. Y otro asunto que puede hacer Pablo Lemus es, bueno, el Congreso del Estado ahorita está 19 y 19, son 38 votos, ahorita son 19 independientemente de ese voto que se está peleando del Verde, de un diputado más del Verde, para que fueran 20-18, ¿no? A ver qué sucede. Pero, y hablando tú ya en cuanto a las alianzas, no solamente por partidos, sino ya sabes quiénes se unirían a las propuestas de MC y quiénes se unirían, pero son 2 fuerzas, Morena y MC, muy claras, ¿no? Los aliados de cada uno. MC pues tendría aliado seguramente al PRI y al PAN, y Morena pues con los que fueron, pero hay un grupo muy radical en los de Morena. ¿Qué va a hacer Pablo Lemus? Yo creo que va a tratar de negociar con los morenos locales, pero también a nivel federal. Lo mejor para Jalisco sería que se pusiera de acuerdo con los morenos para evitar lo que ha pasado en Nuevo León, ¿no? La parálisis en Nuevo León, cómo el Congreso del Estado no le aprueba presupuestos. Es más, creo que Samuel García en Nuevo León ha manejado el mismo presupuesto del primer año, ¿no? De hecho, no tiene otro camino, Gabriel. Yo apuntando lo que dices de Nuevo León es que Pablo no solamente es que tenga que hacerlo. A mí me parece que la supervivencia política, los acuerdos, el presupuesto, dependerá efectivamente de que logre alianzas con algún sector de Morena, y también los del Verde pueden terminar jalando, porque a final de cuentas también aquí hay personas, por decirlo bonito, muy pragmáticos en la política, que se van a trepar al carro ganador y a los acuerdos y al presupuesto. Y el grupo Universidad. Hagamos 3 diputados. Sí. ¿Ellos para dónde se van a ir? Considerando pues la importancia de la Universidad de Guadalajara, el presupuesto y tantas cosas que se pueden lograr, ¿no? Con Morena. Y además, la buena relación que hay entre Pablo y la Universidad de Guadalajara. Fran Ye, por supuesto, era muy amigo de Raúl Padilla, ¿no? Aquí hay diversos vasos comunicantes. Creo que la palabra va a ser negociar, tanto con el ámbito federal, Trini, como también en el ámbito local. Y a mí me parece que, a ver, coincidiendo, están en todo el derecho a impugnar. Muy pronto sabemos si hay elementos para que prospere la impugnación o no. Y de momento, ¿qué buscan los que impugnan, aunque no lleguen a impugnar? Pues mantener una base, digamos, en pie de guerra en este tema. Políticamente es la manera de mantener al que está decepcionado, pues en ánimo de guerra, es lo que están haciendo. Ahora, si han sucedido cosas lamentables también, me parece, en generar un ambiente de crispación, incluso de violencia y de amenazas a la autoridad. O sea, me parece que eso en todo caso sí es condenable y es muy lamentable, con independencia de la ineficacia que ha tenido el IEPC en toda esta historia. También hay que señalarlo claramente. A ver, y el tema también es, en estas alianzas, en estas formas, ¿no creen que Morena estaría actuando en los próximos 3 años precisamente para, sobre todo porque tiene varios municipios, ¿no?, en donde ganó Morena, varios municipios donde ganó el Frente y pocos, ¿no?, donde ganó Movimiento Ciudadano, de tal forma que
el próximo sexenio o el próximo, hablando de lo local, esté Morena ya buscando la forma de llegar con toda la ola y sacar a MC. Por eso estas formas de negociación se le pueden complicar mucho a Pablo Lemus. A mí me queda claro que es lo que va a hacer Morena y es lo que le toca hacer a los partidos que quieren. En el caso de Morena, consolidar y llegar a la alcaldía de Guadalajara, de Zapopan, zona metropolitana y después el resto de los 125 municipios. Es lo que estaría planteando cualquier partido político o cualquier presidente de partido político. Pero me regreso un punto antes, con respecto a los acuerdos. 19 para Morena, diputados, 11 para Movimiento Ciudadano. No es comparable el panorama local con el panorama federal respecto a que se tenga que llegar a las negociaciones. Morena en la Cámara Federal está a un pasito de conseguir esa mayoría. Resultaría fácil pensar en una mayoría calificada. Aquí sí tienen que trabajarle, y por dónde creo que estaría la clave para, en este caso, de confirmarse el triunfo de Pablo Lemus y para su fracción en el Congreso local, en llegar por el lado de los puntos de coincidencia. Durante la campaña, todos hablaron de los problemas que aquejan a la sociedad, de las preocupaciones de los jaliscienses y de los reclamos. Y pasa primero por seguridad, después por el tema del agua, el tema de la salud, y en eso es en donde se debe de comenzar a trabajar, en esas grandes coincidencias. Fíjate que hay un pendiente, ¿no? Esta de aliarte del sistema salud, entregarlo al gobierno federal, y ahí hay una discrepancia. Dice, yo no voy a entregar la salud o el sistema de salud de Jalisco al gobierno federal. Es que en los diferentes temas está la marca de Morena con los puntos, digamos, clave. Alfaro orgullosamente lo repitió durante todo el sexenio. Enrique Alfaro dijo, yo no voy a entregar el sistema de salud. Lo que no te dice es que recibe el equivalente a que estuviera funcionando el INSABI, y luego entonces la lectura es diferente. En este caso, ¿qué va a llegar Morena a hacer? A que quede claro desde el Congreso lo que se hizo con esos miles de millones que debieron o que se trabajaban con el esquema federal y que ahora están en lo local. Y a Claudia Sheinbaum le va a tocar cumplir con lo que está dejando pendiente López Obrador, que es en el tema de salud. Pero pongo otro ejemplo y con esto cierro. El tema de la insistencia de Enrique Alfaro respecto a un maltrato de la Federación en cuestión fiscal. Morena dice es falso. Sin embargo, Enrique Alfaro, desde enero, tiene a los ejecutores fiscales parados, no se cobran aquí los impuestos, no están trabajando ellos, está a punto de llegar gente externa. Habrá que ver si Pablo Lemus sigue con esta línea, y habrá que ver qué pasa con ellos, ejecutores fiscales, que son 200, y sus familias, a los que les dijeron que no iban a quedar fuera con el SAT estatal, con el SAE, el Sistema de Administración Tributaria de Jalisco. Y resulta que la realidad es que no están trabajando. ¿Por qué tuvo que ver con la elección? Creo que todavía en el Congreso se van a dirimir asuntos muy importantes que todos tenemos que conocer. Tenemos que hacer una breve pausa, y cuando regresemos, bueno, hablaremos justo de esto, ¿no? Los retos que tiene el gobierno del Estado ante este panorama. Volvemos. Creo que cuando hemos estado platicando en esta noche, ¿no?, sobre los resultados del pasado 2 de junio y que este fin de semana se entregaron varias constancias ya, pues hemos hablado también de los retos que tiene el gobierno de Jalisco frente a su posición, ¿no?, de que es uno de los pocos estados que no resultaron ganadores para o que no forman parte de Morena en el ejercicio público. Hablamos, y tú enlistaste estas necesidades, ¿no?, que se le han precisamente exigido al gobierno del estado, que es seguridad, salud y el suministro de agua potable. ¿Crees que en esos tres temas, por ejemplo, que son, digo, como los enlistó Esperanza, vaya a haber acuerdos con el gobierno federal? Bueno, están caminando. El tema del agua está caminando. Yo creo que el tema de salud se tiene que hacer una revisión. El asunto es entregar el sistema de salud al gobierno federal, entregar la operación de los hospitales civiles. Yo ahí tengo mis reservas que Pablo lo quiera hacer. En la campaña él precisó pues que eso no se haría, ¿no? Al contrario, él habla de una inversión muy fuerte en ese tema, de 2 hospitales o 3 hospitales regionales del Hospital Civil y otras hospitales
en municipios, centros de salud, etcétera. Sería una prioridad el tema de salud. Y en el tema de agua, pues él presentó una propuesta de 28,000 millones de pesos para ejecutarla durante los 6 años, ¿no? Entre otros, pues rehabilitar las tuberías de la metrópoli de Guadalajara, donde hay una fuga muy alta de agua. Se habla pues de que podría ser el 30% del agua que se consume, 30% por tuberías viejas de 30, 40, 50 años, ¿no? El agua del Zapotillo pues ya viene, son 2 metros cúbicos, pero yo creo que se pierden más en el acueducto de Chapala, Guadalajara, de lo que ese acueducto que también tiene mucha porosidad, con lo que se pierde en las tuberías obsoletas de Guadalajara. Se podrían perder 3 o 4 metros cúbicos, ¿no? Y es un tema, pues tendría que revisarse. Por otro lado, en el tema de la seguridad, pues definitivamente se requiere el apoyo del gobierno federal, o sea, no hay de otra. Pero para esto va a ser fundamental, pues los acuerdos que lleguen al Congreso del Estado, porque ahí es donde los presupuestos ahí se van a aprobar, ahí se van a definir. Y lo que tú señalabas en el anterior segmento, señalabas pues sobre ese avance de Morena, de que si Morena va a facilitar para que haga un buen gobierno para resolver problemas o va a poner trabas. Es cierto, Pablo Lemos llega con una gran debilidad, o sea, a diferencia de cómo llegó Alfaro, cómo llegó Aristóteles, Pablo Lemos llega muy débil porque pues tiene un Congreso en contra. Alfaro tenía un Congreso a su favor, así fueron los 6 años, o construyó la mayoría en el segundo trienio. Entonces, llega a una situación muy difícil y esto podría, y bueno, estamos también en un proceso de debilitamiento de Movimiento Ciudadano. Este avance de Morena. Y más ante una posibilidad que dices tú, ¿no? De que el alfarismo vaya a crear otra fuerza. Sí, entonces, pues sí, a juzgar por los hechos, pues Morena está a un paso, a 2 pasos, a un salto de tomar el control de Jalisco, que puede ser en la segunda mitad, ¿no? Eso, pues estará presente y ahí, pues, implica también, yo diría, bueno, nobleza de miras, ¿no? Que tuvieran los diputados, los responsables del manejo político de Morena, y también mucha inteligencia, mucha sensibilidad de parte de Pablo Lemos para construir acuerdos. Pero el escenario no es fácil, no es sencillo, porque está la zanahoria futura de controlar Jalisco, de gobernar Jalisco. Y bueno, ¿quién va a ser el coordinador, por ejemplo, de los legisladores de Morena, ¿no? ¿Quién va a ser? Va a ser alguien experimentado, avesado, no necesariamente de Morena, sino de parte de la alianza, como por ejemplo los de Hagamos, son los que tienen más experiencia. Enrique Velázquez y Tonatio Bravo Padilla son los más experimentados. Pero por otro lado tenemos en Morena a Ceci Márquez, que ya fue diputada federal y ha sido muy dura, muy crítica. Está Alejandro Puerto, que fue muy crítico en Zapopan. Está Candelaria Ochoa también, que es una diputada muy crítica. Y otros. Candelaria es de las que tiene más experiencia. ¿Qué perfil van a escoger para que sea la coordinadora? Entonces, ahí pues va a ser muy importante la cabeza que también va a tener una gran responsabilidad, porque pues no hay de otra más que haya un cogobierno Morena, Movimiento Ciudadano o Morena, Pablo Lemos en Jalisco. ¿Qué va a pesar más, la política del bien común a la que apelaba Esperanza, es decir, la altura de miras, la magnanimidad? Ojalá así sea. Yo tengo mis severas dudas, pero ojalá la realidad nos haga ver que pueda haber acuerdos políticos en función de la seguridad, del agua potable, de la salud. Pero claro, es que políticamente ese equilibrio no es sencillo, Trini, porque a ver, los de Morena efectivamente, que también querrán consolidarse políticamente, efectivamente claro, eso en ocasiones presupone ceder al asunto partidista, a la grilla, para explicarme que sería lo benéfico cara a la sociedad, pero también se debilitan políticamente. Y a Pablo le puede pasar lo mismo, porque una de dos, si juegas también tú como un aliado del gobierno federal, te desdibujas hoy como la isla de la oposición en todo el país. Esa es la realidad. Entonces me parece que es un tema de equilibrio político que creo que se puede jugar en ambas canchas. Vamos a ver cómo lo juegan, ¿no? Un jaque mate a la oposición, ¿no? Sí. Es que en estas condiciones en las cuales, digamos, se está distribuyendo el poder federal, me parece que va a eclipsar a los estados de alguna forma. O sea, hubo muchas promesas durante la campaña de que no sé cuántas líneas del tren ligero se iban a construir, que se iban a mejorar temas de seguridad, pero el tema es, van a llegar los recursos. Una de las
primeras decisiones que tiene que tomar Claudia Sheinbaum junto con López Obrador es el tema de la deuda. Fue más de 2 billones de pesos para este año. ¿Habrá recursos para los estados? Si la situación realmente se vuelve tan raquítica, pues lo que se van a estar repartiendo, los presupuestos que se pudieran dar, pues van a ser simplemente migajas, ¿no? Otra duda también es, MC es un partido cohesionado. Todo lo poco que queda de MC, todos están con Pablo Lemus, le siguen obedeciendo algunos a Enrique Alfaro. Me parece que eso todavía disminuye mucho más. ¿Hay de alguna forma incentivos para que durante esta primera mitad del gobierno de Pablo Lemus haya cierto nivel de cooperación y se puedan impulsar algunos acuerdos? Me parece que después de que pase el primer trienio, nada, ¿no? Y lo digo con pesar porque me parece que también puede ser un tiempo perdido para Jalisco, ¿no? Entonces habrá que ver con qué ánimo llegan en esta primera mitad del O sea, del 6 años de sexenio. tiempo perdido. 3 años. 3 al años, menos, los ¿no? primeros 3, donde no haya una... En los primeros 3 sí, en los últimos 3 Vale. ahí es donde podría estar el Dice problema. un dicho en política que mueve más la ambición que la gratitud. Y la verdad de las cosas es que ahora muchos buscarán No acomodo. sean tan pesimistas. No, hay que ser realistas políticamente en el gobierno de Lemus. También habrá mucho desempleado, porque a ver, muchos que estaban buscando las diputaciones federales, pues ya no la tienen. Se van a ir a Guadalajara, se van a Se ir a tendrán que Zapopan. acomodar. Entonces, lo que quiero decir también es cierto, a ver, llega una nueva fuerza política, no obstante se agrupara el alfarismo en otro partido, finalmente emerge una nueva fuerza y habrá acomodos políticos. Esa es la realidad. Cada vez que hay un cambio de gobierno, efectivamente las fuerzas políticas se reacomodan. Eso es natural, ¿eh? Y ojalá que en el Congreso sí impulsen el que se queden los mejores, que lleguemos a eso, a políticos profesionales que cumplen lo que prometen. Si el que llega cumple lo que prometió, nos va a ir a todos nos va a ir bien, tendremos un Jalisco mejor. Esperemos que Pablo Lemus cumpla con lo que prometió de confirmarse su triunfo, y yo no tengo duda de que, por ejemplo, quede quien quede de coordinador en la bancada de MC, que todo apunta que sería Salvador Zamora. Le han preguntado que si sería el gabinete estatal, él dice que no, que él hizo campaña para llegar a ser diputado y que lo piensa cumplir. Todo se apunta que será él el coordinador. Yo no dudo en que el pragmatismo político se impondrá. Ahora, ojalá no solamente tengamos buenos deseos de que cumpla, sino como sociedad exijamos que cumpla. Porque en el fondo no basta ir a votar el 2 de junio como votamos el 2 de junio, sino me parece que la democracia participativa, más allá que la solamente representativa, presupone que el ciudadano esté consciente de lo que se le prometió y exija. Porque también somos una sociedad apática y nos encontramos con el político 3 o 6 años después. Y me parece que esto es un grave error, no es cultura democrática el no exigir, ¿eh? Así que... Y van a hacer un señalamiento muy interesante, es que no habrá dinero para los estados, habrá migajas. Y efectivamente, la deuda pública del gobierno federal es muy alta, es casi 15 billones de pesos, cuando el presupuesto anual es de 9 billones. Y aquí hay la necesidad de una reforma fiscal, y se tiene que hacer rápido. Entonces va a ser muy importante también las decisiones federales que se tomen en ese sentido. Si asume el desafío y paga el costo la doctora Claudia Sheinbaum de impulsar esa reforma fiscal, porque yo no le veo de otra para poder evitar un colapso financiero, económico del gobierno federal con esa deuda tan alta, cuando los ingresos este año son de 7 billones. Y esos 2 billones de los que hacía referencia Iván fue de préstamo, de deuda pública. Los ingresos son de 9, son de 7. Entonces, el próximo año, ¿de cuánto va a ser la necesidad de presupuesto? ¿De 10 y medio, de 11 billones? ¿Cuánto? Y si los ingresos son 7 billones, pues van a faltar 3 o 4 billones. ¿Y de dónde van a salir? Es necesaria una reforma fiscal, pues, para poder evitar el colapso y que los proyectos que se ofrecieron en los estados puedan llevarse a cabo, porque entonces, ¿de dónde va a salir? En el caso de Jalisco, pues Pablo quedaría muy maniatado, porque Enrique Alfaro endeudó Jalisco con una cantidad muy alta. ¿Qué capacidad le queda de margen a Jalisco para endeudarse, para poder impulsar los hospitales regionales civiles, para una línea más o dos líneas de tren eléctrico y otras cosas, ¿no? Entonces, va a depender mucho también, pues, de qué pase en el gobierno federal en la cuestión de los ingresos, de las decisiones que se tomen,
más allá de esas 20 reformas, ¿no?, constitucionales, lo número uno ahorita es cómo vas a resolver el problema financiero futuro del gobierno federal. ¿Y cómo seguir con la administración pública normal? Porque ahorita hablamos de esos grandes proyectos, pero en el día a día hay otros que es mantener una ciudad como es la zona metropolitana de Guadalajara y cómo también lograr el desarrollo en otras como puede ser Ciudad Guzmán, ¿no?, que se ha hablado mucho de la metropolización de Ciudad Guzmán y estos desarrollos, o Puerto Vallarta, por ejemplo, las zonas o los puntos turísticos, etcétera. Cómo poder no solamente enfocarse en eso, sino en el día a día, ¿no? Si Jalisco no va a tener así un freno, ¿no?, en el desarrollo normal. Ahora, hace un momento hablábamos de seguridad. Creo que uno de los reclamos que se ha hecho es el llegar y tocar a las autoridades que sean sensibles ante los grupos que han estado reclamando esa atención. Y estoy hablando de las personas desaparecidas, ¿no? Esto que ha sido muy sensible. Creo que eso ha sido lo que más le ha dolido al Estado de Jalisco. ¿Cómo hablar de esos magnos proyectos y no de darle solución a algo que todos los días está sucediendo, ¿no? Pues primero, aceptar el problema, del tamaño que es. 2, la empatía con las víctimas, que es lo que no hemos visto. Entonces, para poder resolver el problema es aceptarlo de que ahí está y no repartir culpas, ¿no? Asumir una responsabilidad con un gran sentido de responsabilidad y de compromiso y buscar resolver los problemas sin repartir culpas diciendo es que no me tocó a mí, esto viene del pasado o es del gobierno federal. Yo creo que ahí tienen que actuar con mucho sentido de responsabilidad las autoridades locales con las federales y cerrar filas precisamente para armar programas y estrategias tendientes pues a enfrentar ese problema tan grave que es el mayor que sufre Jalisco y creo que es el número uno también a nivel nacional. Y ahí lo pregunto porque no solamente es zona metropolitana, ¿no?, sino que afecta a otros municipios. Lo hemos visto en la zona Altos Norte, cómo ha habido enfrentamientos con la propia autoridad y pareciera, bueno, que todo tiene que ver con resolver el agua en la zona metropolitana o darle movilidad a la zona metropolitana de Guadalajara, cuando allá afuera nos están viendo y nos están pidiendo también que los ojos se volteen pues hacia ese lugar. Ahí me parece que va a tener un papel primordial Claudia Sheinbaum, porque bueno, si bien durante la campaña dijo que bueno, estaba de acuerdo con el tema de la militarización, me parece que hay un personaje importante que es García Harfuch, pues va a ser fundamental para ver de qué manera se puede modificar la estrategia, de qué manera se puede modificar la política, porque aquí en Jalisco, pues durante la campaña me parece que el tema estuvo completamente ausente, no se presentaron propuestas de forma y me parece que ahí sí somos completamente dependientes de cuál va a ser en esta ocasión la estrategia del gobierno federal para pues, fortalecer Guardia Nacional, para trabajar de manera más coordinada. No me parece que la solución se encuentra en el gobierno del Estado. Las policías municipales olvidadas, no sé si ustedes tengan ubicado alguna propuesta. Bueno, los 3 candidatos a la gubernatura hablaron de entrada en materia de seguridad y coincidieron en mejorar las percepciones salariales. Y capacitación. Entonces, creo que por ese lado sí habría el apoyo del gobierno federal, lo ha expresado Claudia Sheinbaum, y Pablo Lemus habla de establecer, de hecho ya lo tendió, el primer puente de comunicación. Insisto, hay temas que a la hora de la hora unen, en los cómo están los detalles finos y bueno, vienen tiempos muy, muy interesantes. Yo solamente expresaría parte de no solo los buenos deseos, sino una sociedad crítica. Recordad, esta elección nos está demostrando cómo se votó en Jalisco. Un voto tan diferenciado, el ciudadano ya no está en pañales en este tema, ya está pensando incluso en los equilibrios y está pensando en hacer las diferencias a la hora los de cruces, ¿no? Los cruces, sí, sin la duda. participación fue buena y habrá que ver ahora en lo que se impugne y lo que responda el Tribunal Electoral y la Sala Superior, pues en qué terminan los acomodos finales, digamos que los números finales, porque no solo es la gubernatura, sino también hay algunos municipios donde hay inconformidades. Pero yo solo esperaría que Pablo Lemus también asuma la responsabilidad de este partido, si es el que se va a quedar en él aún sin militar, la marca, el que lo ha llevado a ser alcalde 2 veces de Zapopan, 1 en Guadalajara y ahora la gubernatura, hacer bien las cosas y no hacer lo que Samuel, que no le importa el entrampamiento en el legislativo mientras se dedicó a hacer negocios. Y que bueno, están
ahorita viendo también en el municipio de Monterrey, parece que hay impugnaciones y parece que se podía echar abajo la elección, ¿no? Está igual muy politizado el tema, sí. Pero están pensando, volvemos a lo mismo, están pensando en sus grupos políticos, en su futuro político, y en el fondo aquí tiene que haber acciones de largo recorrido, porque luego también llegan gobiernos incluso de un mismo partido que buscan reinventarlo todo, y aquí hay temas que vale la pena rescatar. Eso lo tendría que pensar Lemus, qué es rescatable, qué no, y cualquier gobierno. Y luego también lo que no va acompañado de recursos económicos, porque a ver, la campaña lo aguanta todo, coordinación y demás. Aquí el tema es realmente de qué debe estar dotada cualquier buena propuesta. Yo vuelvo al punto de seguridad, si se fijan, el eterno discurso ha sido mejores salarios y mejor coordinación. Y es que claro que se requiere ese tema. El tema es si se va a hacer operativo. Me eso, quedan ¿no? 2 minutos, de repente me puse a pensar en la iniciativa privada y los empresarios de Jalisco. ¿Y qué pensabas? Bueno, creo que Ellos no quieren impugnaciones. creo que los empresarios, está muy clara la posición de los empresarios, ¿no? Están apoyando con todo. Sí, a su me candidato. refiero a inversiones compartidas, ¿no? Y responsabilidades con todo a Pablo. compartidas. Están muy contentos los empresarios, definitivamente, están muy contentos. Pero Pablo tiene una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que Pablo incidiría también si Movimiento Ciudadano se convierte en un partido político, porque Pablo pues tiene todo el gobierno también para dar plazas a gente de Movimiento Ciudadano. Está Guadalajara donde se cobija, es la plataforma se agrupa a Movimiento Ciudadano con Verónica Delgadillo, que sería la cabeza política en Jalisco. Y Pablo pues tiene todo el gobierno del estado también, a quienes va a integrar a estos emesistas que perdieron, va a integrar a muchos empresarios. ¿Cómo va a integrar su gabinete? Pues hay más presidentas municipales, fue una elección favorable para las mujeres, un congreso mitad y mitad, paritario totalmente, la primera mujer como presidenta municipal en Guadalajara en toda su historia. Así que sin duda las mujeres también tenemos que festejar en este proceso electoral. Y les agradezco mucho, Gabriel, por estar esta noche. Con mucho gusto. Iván. Trini, gracias. Gracias, Esperanza. Buenas noches. Guillermo. Muy buenas noches, Trini, gracias. A usted por habernos acompañado, que tenga excelente noche.